Bueno muchachos, hablemos de los fichajes y las salidas para Universitario de Deportes en el 2024, en el año de su centenario. Recordemos que la U es el actual campeón del fútbol peruano y nos va a representar en la Copa Libertadores. Así que sin dilatar tanto el tema, porque creo que el video puede llegar a quedar muy largo, empecemos con las salidas para esta temporada. Jorge Fossati, el uruguayo, deja el club para el centenario, para ir a dirigir a la selección peruana. Y déjenme decirles que para mí, esta es la baja más importante. ¿Por qué? Bueno, no solo me baso en que hablamos del técnico campeón, sino en un estratega con personalidad y filosofía propia. Recuerdo que el equipo que menos me costó entender a qué jugaba fue la U. Hablo del año pasado. Y me la juego a que no fui el único. Dos carrileros que buscaban profundidad por bandas, un líbero que se imponga en el juego aéreo al 9 de turno, un pivote que sea el primer pase y al mismo tiempo pueda explotar al máximo a los carrileros con constantes cambios de frente, dos volantes mixtos que busquen ser verticales, uno con el esférico en los pies y el otro sin él, atacando los espacios. Si no era complejo para entender para uno que estaba afuera, imagínense para el que estaba adentro, el que estaba en la cancha, para el futbolista. Fossati era todo menos un improvisado, y esa seguridad la transmitía a su equipo. Y sí que se notaba. Sin problemas, hubiese dicho que la U era el campeón en su centenario. Sin dudarlo tanto, si Fossati hubiera continuado, la U era el principal candidato, no importaba qué tanto se refuercen los equipos rivales. Ahora sí, vamos con los futbolistas que dejan la institución merengue. Pero primero hablemos del único futbolista que se va cedido, Alexander Zúcar, quien se va al Carlos Amanucci a jugar con su hermano, Matías Zúcar. No hay mucho que decir, siempre estaba lesionado y cuando entraba al campo no marcaba una gran diferencia. Creo que de los 5 delanteros, él fue el que menos minutos sumó el año pasado. Y bueno, no se puede vivir de 1, de 2 o de 3 goles. Tenía entendido que este año terminaba su contrato. Si es así, más que una cesión, es una liberación. Ahora hablemos de los futbolistas que oficialmente dejan a la institución merengue. José Carvalho es uno de los pesos pesados de los últimos años, uno de los líderes de Universitario. El experimentado guardameta arribó a Trujillo para defender la portería de la UCB. ¿Se va por mal rendimiento? No, la verdad es que no. Carvalho es un buen portero. Pero si ves que tus rivales tienen a Ángelo Campos o a Renato Solís en sus porterías, te das cuenta que estás algo al debe. El dejar ir a Carvalho es un asunto de ambición, es buscar tener al mejor guardameta del fútbol peruano en tu institución, porque Carvalho no lo era. Además, Carvalho tiene una suspensión en torneos internacionales, lo cual no es un detalle menor. Pasemos a un nombre en el que todos coincidiremos debía dejar este club. El delantero argentino Emanuel Herrera, quien dejó mucho que desear la campaña pasada. Mientras que los del frente tenían a su nono más que efectivo en la delantera, la U tenía un nono que bueno, tenía salud. Claramente Herrera ya no era ese delantero técnico que la devuelve el pie, que cubría con excelencia el esférico y era fulminante de cara al arco rival. De eso, lo único desde mi punto de vista que quedó fue su capacidad de desmarcarse en el área rival y quedar de cara al arco. Pero, ¿de qué te sirve si ya no tienes esa definición como antes? Físicamente, un estado dudoso y una velocidad inexistente. Claramente, debía dejar la institución merengue. Ahora vayamos al nombre más polémico que deja el club para el centenario, Luis Urruti. Y no digo polémico por algo malo, sino porque hizo que en la hinchada se armaran bandos entre los que querían que sea parte del centenario y los que estuvieron de acuerdo con su salida. Y para ser honestos, creo que ambas posturas tienen buenos argumentos. Urruti anotó goles claves para el título del 2023, como el del empate en Piura contra Atlético Grau, el de la victoria contra Vallejo y el que abriría un partido tan trabado como el que enfrentó ante UTC en el Monumental con un golazo. En el clausura, cuando Valera no apareció y parecía que la U se quedaba sin delanteros, fue Urruti
junto a Flores, los que brindaron los goles importantes. Sus 11 goles y el hecho de no ocupar un cupo de extranjeros son buenos datos. Pero eso no es todo. La realidad es que Urruti se lesionaba en todas las temporadas y le cuesta volver a ponerse a punto después de las lesiones. Sí, en el 2023 anotó 11 goles, pero es la primera temporada donde llega al doble dígito. Lo natural en él es anotar entre 5 o 6 goles por año. Incluso en el 2022 no anotaría ni un gol. ¿Mi opinión? Creo que se debió de haber hecho un mayor esfuerzo por su renovación. Ya si hablamos del último nombre sobre la mesa, hay que hablar de Piero Quispe. El joven volante se desempeñará en el Pumas UNAM de México. Sin lugar a dudas, este es el futbolista más valioso que pierde la U para su centenario. Para mí, fue uno de los 5 mejores futbolistas del campeonato, el mejor en su posición y el mejor futbolista peruano del 2023. Tengo más de un video hablando de lo que pierde la U sin Quispe, y en pocas palabras, pierde cambio de ritmo y 1 versus 1 en el carril central, además de un buen despliegue físico. Obvio, está mal su salida para la U futbolísticamente hablando, pero es difícil decirle que no al fútbol mexicano. Difícil de reemplazar, por no decir que el único que podría reemplazarlo es un futbolista que venga del extranjero. Así, también está Roberto Siucho, alias Chau Tau Tau, quien se fue cedido a la Alianza Atlético de Sullana. Bueno, no tengo mucho que decir, no está en forma. Si intentamos hacer un resumen o un análisis de las bajas de cara al 2024, sí, hay nombres de peso que se han perdido. Es difícil de encontrar a alguien de la misma escala, mejor dicho, de la misma escuela de Fossati. Ya hay un condicionante en la formación. Riveros no rendiría tan bien en una línea de 4 como lo hace en una línea de 5. Ureña en otra formación no explotaría sus mejores cualidades y Polo volvería a ser improductivo de cara al arco rival si lo devuelves como extremo. Y eso, si no se soluciona, es un gran problema. La baja de Urruti y de Carvalho son manejables. Dudo que no se pueda encontrar mejores en su posición. Algo dispar pasa con la ausencia de Piero Quispe, quien no tiene reemplazo en el fútbol peruano, claramente. Por sus características, difícil de encontrar a alguien de su nivel y dentro de las posibilidades económicas del club. Por ende, o se opta por esa compleja búsqueda de buscar a alguien de sus características en el mercado internacional, o se busca cubrir la posición con futbolistas de características distintas pero de calidad similar, y es esta última la opción que se ha tomado. Pero de eso complementaré más adelante. Me quedo con la renovación de Riveros, con la renovación de Ureña, la renovación de Polo, quienes son futbolistas indiscutibles en el once ideal y que la verdad, su renovación podría valer más que cualquier fichaje. También me quedo con la renovación de Romero, quien en el arco me parece alguien fundamental, con la de Murrugarra, que si bien no tuvo muchos minutos el año pasado, sabemos que defensivamente con Ureña no hay una gran distancia, de hecho es mínima. Sí, al momento de distribuir el esférico hay una gran diferencia, pero Murrugarra, si hablamos de un volante destructor de nacionalidad peruana, debe ser el mejor. Y también reconocer la renovación de Sarabia, quien yo había dicho, para mí no era ni siquiera más que Piero Guzmán en la previa del año pasado. Qué bien que me cayó la boca, a pesar que de seguro no sabe lo que dije. Pero se convirtió en un futbolista impresionante, de una importancia trascendental en el título de la U. El comodín en la defensa central podía cumplirte tanto como de líbero como de stopper derecho o izquierdo. Si Sarabia no hubiera estado en ese nivel, no tengo dudas, Universitario no hubiera salido campeón. Y qué bien por él. Ahora sí, hablemos de los fichajes del centenario y empecemos por los peruanos. Christopher Olivares, el primer fichaje en ser anunciado. Es un delantero central de 24 años que viene procedente del Cusco FC y que también mide 1,88 m. Pero mi hermano, no te dejes engañar por esa altura. Olivares es tranquilamente el 9 más técnico con el esférico en los pies si hablamos de delanteros peruanos. Pero de manera irónica, a pesar de su somatotipo, diría que está lejos de ser un 9 luchador, que esté dispuesto a la fricción y el choque. Me da la impresión que eso a Olivares no le gusta. Le gusta tener el balón en los pies, pero sin él
se desconecta de la realidad. En Sporting Cristal desde joven mostró que tenía cualidades, las cuales lo llevaron a jugar medio año en Portugal. Obviamente volvió distinto. En el 2020 fue la temporada donde más goles anotó. Fueron 9. Lo curioso es que en aquella temporada jugó más de extremo derecho que de delantero central. Una lesión en el 2021 frenó su crecimiento y no volvería a retomar ese nivel que en su momento llegó a tener en Sporting Cristal. En el 2023 dejaría el RIMAC para defender la camiseta de Deportivo Municipal en un complejo momento. La falta de pagos y un día a día frustrante en la institución edil complicaban al futbolista que se pusiera aquella camiseta de franja en el 2023. A pesar de ello, el Zancudito se reencontró con su mejor versión, con 6 goles y 3 asistencias en tan solo la primera mitad del año. Aún recuerdo aquella vez donde Universitario ganó muy con lo justo ante Deportivo Municipal en el Iván Elías Moreno. Y recuerdo aún lo emocionado que quedó Fossati con el partido de Fernando Pacheco y el partido sobre todo de Olivares, quien en muchas ocasiones llegó a superar con facilidad a Williams Riveros. Sin lugar a dudas, para mí, Fossati no pudo olvidarlo desde aquel partido y pidió su contratación. Y eso es algo que también puede llegar a afectar a Universitario, porque el técnico que lo pidió ya no está en la institución. Y no creo que Olivares tenga ese nivel para imponerse si es que el técnico no le tiene la confianza necesaria. Los problemas con Muni hicieron que muchos dejaran el club para el clausura, entre ellos Olivares, quien llegó al Cusco FC para intentar pelear por un cupo en la Sudamericana. Pero las cosas no saldrían bien. Fue titular en casi todos los partidos que jugó, pero ni un gol anotó. Y es que parece que Olivares necesita de alguien que le tenga la confianza necesaria, como Comiso se la tuvo, y como Fossati parecía le iba a tener. Para ser honestos, sin ser Urruti un 9 de área, un 9 de la presencia de Olivares, creo que es mejor delantero que él. El Tunche, más que Olivares, no creo necesariamente que sea así, pero por la ideología de la U, por la filosofía histórica del cuadro merengue, de tener futbolistas que tengan intensidad, futbolistas que la peleen hasta el final, futbolistas que lo den todo en el campo con, pero sobre todo sin el balón, creo que el Tunche Rivera sería más considerado que el propio Olivares. Y si me hablas de delanteros peruanos para poder competir por ser un 9 titular en la U, pensaría más en Matías Zúcar de Manucci o en Fabricio Roca del Sport Boys antes que en Olivares. No está mal su contratación porque este futbolista tiene potencial, siempre lo tuvo. Pero con Fossati te diría que este sería un muy buen fichaje, pero ahora que no está, lo dudo. Pasemos a hablar de Jairo Concha, volante de 24 años procedente de Alianza Lima. Ya tengo un video hablando de lo que daría en Universitario, y una sana comparación con Quispe también la puede dar en aquel video, pero les voy adelantando que con sus características futbolísticas es un muy buen fichaje. Ahora sí, hablemos de Christopher González. Un volante de 31 años que viene a jugar en el Al-Adalá. Bueno, no debería haber mucho de qué hablar futbolísticamente, porque González no dejó de tener ritmo futbolístico en Arabia Saudita. Sí, su equipo descendió a mitad de año pasado, pero sigue siendo uno de los mejores de su equipo, por lo que viene con regularidad. Sí, es la segunda de Arabia, y no debería ser difícil verlo recuperar su mejor nivel, ese que vimos con Sporting Cristal, donde solía promediar 10 goles por temporada, con sus capacidades para la presión alta, su capacidad para el remate desde fuera del área, su gran capacidad para pisar área rival y anotar incluso goles de cabeza. No me quiero imaginar lo que haría con los centros de Portocarrero y los centros de Andipolo por las bandas, así como la libertad que experimentaría al tener a Ureña y 3 buenos centrales detrás de él. Ahora, sí, tiene una mala experiencia con la hinchada Universitario después de declaraciones donde prácticamente dejaba entender que ya no era hincha del club Crema, sino de Sporting Cristal. Me sorprende que el equipo rimense no haya ido con todo por este futbolista. Ojalá y para intereses de la U sea más por displicencia o negligencia del club celeste más que una mala decisión por el club de Ate. En conclusión, si Christopher González recupera su mejor nivel, debería ser un muy buen fichaje para la U. Ojo, si recupera su mejor nivel.
Bueno, después de analizar los fichajes peruanos, habrá que analizar a los extranjeros que vienen a marcar una diferencia en busca del título en el centenario y pelear en la Copa Libertadores, o por lo menos no a dar vergüenza. Primero vayamos con el DT, Fabián Bustos, argentino de 54 años de edad, quien viene de América Mineiro, club con el cual descendió a la segunda división del fútbol brasileño. Pero en un momento desglosaré aquello, pero antes déjenme decir, qué complejo es llegar a Universitario de Deportes hoy en día para dirigir después del paso de Fossati y en el año del centenario del club, donde cualquier cosa que no sea el título será considerado un fracaso. Claramente el currículum de Bustos no está al nivel del de Fossati. Entre algunos argumentos también podemos nombrar la edad, pero eso no quiere decir que Bustos no sea un buen DT. Ha dirigido en Ecuador y en Brasil ligas más competitivas que la peruana. Lo mejor se le vio en el país norteño, donde fue 2 veces campeón, con el Delfín en el 2019 y Barcelona de Guayaquil en el 2020. Incluso con el ídolo llegó a pisar una semifinal de Copa Libertadores, y estos reconocimientos tuvieron un futbolista clave de la U en el campo, Williams Riveros. Su buen rendimiento le valió para dirigir a Santos con el equipo de Pelé. Le iría irregular. En 29 partidos ganó 10, empató 10 y sufrió 9 derrotas, incluyendo el quedar afuera en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Deportivo Táchira de Venezuela, lo que claramente le costaría el puesto. Todo esto en el 2022. En el 2023 intentaría salvar al América Mineiro del descenso, donde disputó 19 partidos, pero apenas lograría ganar 3. Sí, quizá no le da para el fútbol brasileño, pero en el ecuatoriano estuvo impecable, por lo que, siguiendo la lógica, debería rendir en el fútbol peruano. Según Transfermarkt, su formación favorita es el 4-2-3-1, pero también se la ha podido ver con un 4-4-2 en rombo e incluso con línea de 5 en la defensa. Parece que no es un técnico con un estilo preestablecido, sino que se adapta a lo que tiene. Y considero que es lo mejor que le pudo pasar a la U, teniendo en cuenta lo que dije con respecto a la salida de Fossati. Por ende, siguiendo la lógica, me toca decir que es un buen fichaje como director técnico. Ahora sí, empecemos con los futbolistas. Sebastián Britos, portero de 36 años, uruguayo, de 1,90 m de altura, que viene de ser campeón en el Liverpool. En el papel, para mi entender, es el mejor fichaje de Universitario en su centenario. Viene de ser campeón y el mejor portero del fútbol uruguayo en el 2023, sin discusión, lo cual lo posiciona rápidamente como una mejora con respecto a José Carvalho, y no solo con respecto a Carvalho, sino al resto de porteros de nuestro fútbol. Y ahora me dirás, pero si es tan bueno, ¿qué hace en el Perú? Tranquilo, mi hermano, todo tiene una explicación, y en Britos es su trayectoria. Sus primeros partidos como profesional son en el Atlético Bellavista. En otros equipos uruguayos también tuvo actividad como en Cerro, el Tanque Sisley, Montevideo Wanderers, entre otros. En el extranjero estuvo en el Oriente Petrolero de Bolivia, donde solo tuvo 3 partidos. También tuvo su experiencia en el Internacional de Palmira de Colombia y en la Segunda de México con Atlante, equipos donde tuvo algo más de minutos. Pero consolidarse como un portero titular indiscutible, no, claro que no. Pero, ¿y qué pasa con el equipo con el que se hizo conocido? Bueno, en Liverpool tuvo 2 etapas, la primera en el 2013 y 2014, donde disputó solo 10 partidos a mediados del 2021. Regresaría y empezaría como suplente, pero de a pocos lograría ganarse el puesto para terminar de explotar en el 2023. Nunca pasó por un equipo, digamos, popular o importante, pero también está en su mejor momento y por las atajadas que he visto es un muy buen nombre. Otro nombre a mencionar es aquel que llegó sin romper tantos bombos ni platillos. Sí, estoy hablando de Segundo Portocarrero, futbolista ecuatoriano que juega en la posición de lateral izquierdo y que tiene 27 años, aunque darle una posición es algo difícil. Sí, en el papel es un lateral izquierdo, pero
te puede jugar en toda la banda izquierda, tanto como carrilero, así como extremo. Sí, en la banda izquierda se desempeña, pero la banda derecha, en ella también se puede desempeñar, puede jugar a perfil cambiado. Y no solo eso, incluso ha llegado a jugar de delantero. Parece ser la polifuncionalidad hecha futbolista, y cabe resaltar que Portocarrero es pedido expreso del técnico Bustos. Cuando todo hacía pensar que Universitario ficharía un volante ofensivo a un 10 de creación que pueda reemplazar a la figura de Piero Quispe, el DT prefirió tomar otro camino, ya que consideraba que se necesitaba más gastar un cupo de extranjero en la posición de carrilero izquierdo antes que en la posición de volante ofensivo, ya que da la impresión de que ni Cabanillas ni Bolívar han logrado llenarle los ojos al técnico merengue, como sí parece haberlo hecho Andy Polo por la derecha. Además, el ecuatoriano ya es un conocido de Bustos, ya que anteriormente en el fútbol ecuatoriano lo dirigió. Portocarrero jugó en clubes como Emelec, Guayaquil City, Deportivo Cuenca, Delfín, Macará, Orense y el Barcelona de Guayaquil, cumpliendo una buena labor en la mayoría de estos clubes, aunque quizás no en Delfín ni en el ídolo de Guayaquil. Y es justo el Barcelona, el ídolo de Guayaquil, el último club por el que pasó antes de llegar al cuadro estudiantil, al club que también llegó por pedido expreso de Fabián Bustos, con quien era titular indiscutible hasta que el DT se fue del club más grande de Ecuador, o uno de los más grandes, y Portocarrero perdió la confianza. Y posteriormente también perdería el puesto. La hinchada del Barcelona no lo quería ni ver, incluso se alegraron cuando se enteraron de su salida. Lo acusaron de ser malísimo como lateral, que defensivamente era un dolor de ojos y como extremo no tenía gol. Pero no le tendría que ir igual en el fútbol peruano. Y las razones son las siguientes. La primera es que el nivel de nuestro fútbol es inferior al del fútbol ecuatoriano. La segunda es que sus características son más aprovechables en el fútbol peruano. Quizá es común en Ecuador que los laterales choquen físicamente, sean veloces y tengan una buena resistencia. Por un tema de somatotipo, puede llegar a ser algo mucho más común, pero en el Perú esas cualidades son oro. Y el tercer punto es que jugar en una línea de 5 como un carrilero no es lo mismo que jugar como lateral en una línea de 4. El carrilero, si bien tiene labores defensivas, no tiene tantas como un defensa lateral, porque Portocarrero tiene detrás mínimamente a 3 hombres, a 3 defensores centrales, mientras que en una línea de 4 mínimamente tendría 2. Además, hay que considerar que la defensa de la U es la mejor parte del equipo, y de hecho, este año han comenzado aún mejor que como lo terminaron la temporada pasada. E incluso, por lo que he podido ver, tiene un muy buen 1 versus 1. Un 1 versus 1 que yo ya me hacía en mente que no vería en Universitario. Tiene esa frescura de enseñar el esférico y pisarlo al mismo tiempo, bailar con los pies, desesperar al defensor e intentar siempre que lo derriben. Pensé que se había ido con Quispe esa frescura, ese atrevimiento, porque si bien, por ejemplo, creo que Andy Polo o Edison Flores tienen esa capacidad, creo que a Flores le falta algo de velocidad y a Andy Polo le falta algo de frescura. Pero Portocarrero tiene ambas. Y es que yo creo que, debido a todo lo anteriormente dicho, es un muy buen fichaje. Y ojalá que en la Copa Libertadores lo pueda demostrar. Ahora sí, llegó el momento de hablar del que debería ser el fichaje más importante del centenario. La posición en la que flaqueó la temporada pasada el equipo merengue. La posición en la que jugaba el mayor ídolo del club, Teodoro Lolo Fernández. Algunos pensaban en Gonzalo Mastriani, otros en Rubén Bentancur, alguno, como yo, habría pensado en el último goleador del fútbol peruano, Santiago Jordana, quizá, quién sabe, ¿no? Uno de los mejores delanteros del fútbol peruano en los últimos años, Bernardo Cuesta, o el nombre más idóneo que he podido escuchar y me parece el delantero que mejor se pudo haber adaptado a Universitario,
Leandro Gárate. Había también quienes eran, para mi entender, demasiado optimistas y pensaban en nombres como el Colo Ignacio Ramírez, Salomón Rondón, hasta algunos pensaban en Paolo Guerrero o el último gran goleador que tuvo este club, Raúl Ruiz Díaz. Pero el delantero elegido para afrontar el centenario del club crema, el delantero que intentará ser el goleador del fútbol peruano, quien se medirá de tú a tú con los defensas internacionales a los cuales se tendrá que enfrentar en la Copa Libertadores la U, el delantero que eligieron Ferrari y Barreto para el centenario de la U es Diego Torregaray. ¿Quién te conoce? Un delantero argentino de 31 años y 1,87 m de altura, quien viene de jugar en la Liga de Chipre. Sí, escuchaste bien, la Liga de Chipre, donde jugó para el Nea Salamina, lo cual me hace acordar a cuando el compadre contrató a otro goleador de una liga extranjera, una liga exótica mejor dicho. Pero, ¿de dónde salió Dorregaray? Bueno, en Transfermarkt puedo encontrar estadísticas oficiales recién desde el 2017, cuando tenía entre 24 y 25 años. Antes estuvo en Atlanta y Sportivo Barracas de su país. ¿Sus números? Bueno, no lo sé, no me aparecen aquí. Por ende, manejo sus números desde el 2017, cuando jugó para Guayaquil City de Ecuador. En 2017 disputaría 17 partidos y anotaría 5 goles. En el 2018, en 19 partidos para el mismo equipo, anotaría 3 goles. Ambos años los disputó en la primera división del país norteño y en la gran mayoría de partidos fue titular. A mitad del 2018 volvería a su natal Argentina para jugar en la segunda división con Defensores de Belgrano. Allí muy bien no le fue. En 21 partidos solo fue titular en 5 y tan solo logró anotar un gol, por lo que seguiría a mitad del 2019. Lo sorprendente es que se le abrieron las puertas nuevamente para volver al fútbol de Ecuador, a la primera división. Esta vez defendería la camiseta de técnico universitario, donde desde el primer momento fue titular. En 2019 en Ecuador jugó 18 partidos, donde anotó 7 goles. En 2020 jugó los primeros 5 partidos para el propio técnico universitario, donde anotaría un gol, pero de ahí jugó el resto de la temporada 2020 en el Deportivo Cuenca, donde disputó 23 compromisos, siendo en la mayor parte de estos titular, anotando 7 goles. En el 2021 considero fue su mejor temporada, por la calidad de la competición y porque en 27 partidos anotaría 14 goles, dándonos así un promedio de un gol cada 2 partidos, un promedio de 0,5. Y pueden creer que a pesar de eso, muchos hinchas de Deportivo Cuenca dicen que se comió, que se falló muchos goles. Esta campaña, que estadísticamente podemos decir que mala no fue, lo llevaría a Egipto, al Ismaili, donde tan solo jugó 8 partidos y no anotó ni un gol. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo no lo sé, pero llegaría a mitad de año al Nea Salamina, donde en la temporada 2022-2023 jugó 40 partidos y anotó 20 goles. De nuevo, un promedio de un gol cada 2 partidos. Y ya comenzaba la temporada 2023-2024 en el fútbol de Chipre, donde llevaba 7 goles en 14 partidos. Así es, seguía conservando su estadística de 0,5 goles por partido hasta que llegó a la U. Y bueno, ¿qué decir? ¿Decepcionante? Para el hincha de la U, de seguro que sí. No es para nada un 9 de garantías, es una apuesta. ¿Y qué apuesta? Una que les costó, literalmente les ha costado. Y eso que la U últimamente no suele gastar dinero sólido en fichajes. ¿Cómo el 9 extranjero de Universitario de Deportes para su centenario va a ser una apuesta? Porque para ser honestos, de cara al arco, solo en su paso por Chipre puedo decir que tuvo una muy buena participación. Pero es Chipre, mientras que en la temporada en Deportivo Cuenca, en esa donde tuvo un promedio de 0,5 goles por partido, como les digo, es para muchos
cumplidora. Además, si analizamos sus cualidades, hablamos de un 9 de área, fuerte físicamente, con capacidad de cabeceo, sin mucho aporte en la creación del juego, pero la idea era compensarlo anotando la gran mayoría de balones que lleguen al área. Sí, podríamos decir que su rol es parecido al que vino a cumplir Martín Cauterucho para Sporting Cristal. Ojo, estoy diciendo el rol, la calidad es otro asunto. Me toca decir que Ferrari y Barreto tendrán que brindar muchas explicaciones a final de temporada, incluso si la U campeona. En conclusión, creo que en temas de refuerzos, Universitario ha estado irregular. Britos y Portocarrero en el papel parecen muy buenos fichajes, los cuales me parece y dejan más tranquilo al hincha de la U. Bueno, eso en el papel, lo que quiere decir que en 2 de 3 extranjeros se ocupó bien el cupo foráneo, pero en el delantero, Dorregaray, seré honesto, no le tengo fe. Y la realidad es que la U, más que un portero mejor a Carvalho o un carrilero izquierdo mejor que Cabanillas o Bolívar, necesitaba más a un 9 mejor que Valera. Ojalá para interés crema y Valera afine su puntería, que el Tunche Rivera siga manteniendo el buen nivel con el que ha comenzado la temporada hasta el final de la misma, porque el otro nombre que justamente de los fichajes no me convence es Christopher Olivares. Sí, justo el otro 9, los 2 delanteros centrales que fichó Universitario no les tengo mucha fe, y pensar que Luis Urruti acaba de fichar por Deportivo Garcilaso. Por otro lado, si bien Jairo Concha y Christopher González aún no rinden como se espera, sobre todo el segundo, creo que llegarán con el paso del tiempo a acoplarse a la idea y en el caso de Canchita también recuperar un cierto nivel físico. Tal vez González no logre esa versión que yo esperaba, pero de que tiene un techo más alto que el que ha mostrado, por supuesto. Creo que el plantel es bueno, en algunos aspectos incluso mejor que el del año pasado, y viendo que Alianza no parece haber hecho los fichajes galácticos que garanticen tener la mejor plantilla del fútbol peruano y que Sporting Cristal en algunas posiciones de plano no tiene ni siquiera suplentes, me la juego a que Universitario de Deportes es el máximo candidato a ser el campeón en el 2024.